Bienvenidos al podcast de Microsurfing, donde impulsamos tu negocio y el de miles de microempresarios superhumanos que han decidido creer en nosotros para también desarrollar y crecer sus negocios. Gracias por estar con nosotros, por querer aprender a desarrollar tu negocio, tu emprendimiento con las diferentes herramientas que te transmitimos a través de nuestro podcast Microsurfing en los diferentes episodios y diferentes temporadas que llevamos hasta ahora, la número 3. Hoy tenemos con nosotros a un invitado más. Él es Robert Echeverry. Para quienes no lo conocen, pues casi nunca sale al frente de las cámaras, pero él es quien está detrás de una plataforma que pues conecta el mundo de la banca con el diario vivir del panameño. O sea, facilita el manejo de la información bancaria y financiera, por así decirlo, y lo hace ver de una manera muy sencilla, muy simple, y esta es Panama Banking News. Robert, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos y gracias Orlando y gracias al equipo de Microsurfing por darme la oportunidad de estar aquí en su podcast. Mira, te traemos acá porque tú no solamente eres especializado en tema de banca, sino que también es un emprendedor. ¿Cómo surge esa idea de poder pasar de la banca, de un ecosistema bastante robusto y sobre todo en las posiciones que lograste llevar, a emprender en el lado de la comunicación, pero una comunicación especializada en banca? Y entendiendo que los conceptos son bastante densos y un poco complejos para el público general y común. Sí, mira, cómo surgió, cómo llegué a Panama Banking News. Yo sí hacía esto en paralelo cuando trabajaba en la banca. Sí hice una pequeña idea de negocio. Fui prácticamente, la fui construyendo poco a poco. En su momento recuerdo que mi computadora prácticamente se me dañó. Fui a un internet café y ahí como que plasmé la idea y la fui armando poco a poco, pero sí me desempeñaba en la banca. Ya así en paralelo lo hacía, pero no algo que hacía de lleno. Sí, un punto que eh, dejé de laborar en la banca, me despidieron donde estaba, entonces ahí me metí de lleno a hacer esto. Bueno, mientras conseguía trabajo, llegó un punto que sí me llamaron, mira, envíame el currículum para estar nuevamente en la banca. Tenía bastante probabilidad de quedar. Y en paralelo, como estaba haciendo eso, empezó a despegar prácticamente este emprendimiento, ¿no? Entonces sí, es un punto que ya tenía algunos clientes, ya me habían contactado, entonces ya tenía o regresar o quedarme. Bueno, aquí estamos trabajando en Panama Banking News y prácticamente así surgió, ¿no? En ese lapso que yo conseguía trabajo, fui creando contenido y viéndolo como si fuera un trabajo full, de las 8 horas, inclusive uno trabaja más cuando es emprendedor. Claro, y Entonces empezando sobre sí, todo. empezando y fui despegando y bueno, ya me quedé aquí trabajando en este emprendimiento, ¿no? Porque sí, cogió un auge y hay un nicho que no estaba, mm, se puede decir, no tan atendido como debería ser. Entonces ahí entramos nosotros a transmitir esta comunicación un poco técnica de una manera sencilla para que abarque la mayor cantidad de personas posible. Perfecto. Bueno, y el podcast lo hemos denominado Información como activo del emprendimiento, porque mucha de la información que tú proyectas en el medio es precisamente cómo se va moviendo el ritmo de la economía, pero sobre todo de manera práctica, simple, con gráficos, con datos sencillos que permiten que para una persona que se dedica, no sé, que es empleada quizás, o que es empresario y tiene una peluquería, por así decirlo, pueda entender cómo se está moviendo, aunque quizás no le parezca tan interesante porque al final son datos muy, muy densos. Pero, ¿cómo fue ese proceso de adentrarte sobre todo en el mundo digital? Yo lo hacía en paralelo y un punto importante es que como dos puntos. Uno, lo hacía cuando trabajaba profesionalmente ya en el área corporativa. Sí tenía que, en cierta parte de las funciones que hacía, era analizar datos, analizar cartera, hacer presentaciones y transmitir esos datos un poco más densos de lo que hay, de una manera sencilla para la presentación de las distintas áreas de los departamentos. Y dos, porque a mí la parte también creativa de crear cosas, creo que me gusta también bastante, ¿no? Entonces ahí surge esa forma de transmitir y crear información un poco densa a una manera un poco más sencilla, ¿no? Creo que esos fueron los aspectos importantes para el surgimiento de Panama Banking. Ahí de lo que hemos hablado hasta el momento me llevo un par de cosas: planificación, estructuración, organización de cómo poder manejar
tanto la vida regular que tú llevabas antes Ujú. dentro de la banca para también tener este emprendimiento, entendiendo que emprendimiento no necesariamente es directamente un negocio, o sea, esta fue una Ujú. idea que tú empezaste a crear, empezaste a impulsar y después se convirtió en un negocio. Sí, exacto. Luego en el futuro, ¿no? No fue de manera inmediata. Tú hiciste una prueba, tú fuiste avanzando, fuiste Ujú. buscando, y eso es precisamente lo que queremos que los emprendedores o microempresarios o quienes Ujú. tienen una idea pues puedan llevarse de este Ujú. podcast un poco, ¿no? Y cómo entonces se adentra en la parte digital con la parte de la creatividad. O sea, que hay que tener mucho, Ujú. mucho filo también para poder identificar qué necesidades hay dentro del ecosistema, ¿no? Sí, mira, la ventaja de tener un emprendimiento digital es que te permite testear en tiempo real a un bajo costo. Por ejemplo, si alguien tiene, no sé, vende, no sé, hamburguesas en la calle. Sí. O sea que tú tienes que obtener un activo físico, testear, ver si las personas les gusta tu producto. A diferencia acá en el medio digital, cuando yo trabajaba en paralelo, Ujú. sí yo tenía alrededor de 2.000 personas que me seguían, entonces iba publicando y tú vas testeando en vivo prácticamente y recibes Claro. el feedback de las interacciones. Entonces ahí tú vas viendo, bueno, mira, que hay un nicho que la gente sigue interactuando. Inclusive yo verifiqué esos likes de hace muchos años de Sí, las personas y todavía hoy me siguen. Entonces eso ya te va dando un indicio de claro. que el producto le gusta a la gente, ¿no? Porque tú siempre tienes que sacar un producto que se ajuste a la necesidad del mercado, o Ujú. indistintamente que a veces sea tu pasión, pero siempre tiene que responder a una necesidad que hay en el mercado. Creo que eso es lo principal eh, para que se vaya desempeñando esto. Posterior, los emprendimientos tienen un ciclo de vida. Mientras tú testes el producto, lo sacas, después va a una etapa de crecimiento y el objetivo final es llevarlo a esa etapa que ya es madurez, donde ya es rentable el completo del negocio, ¿no? Ujú. Entonces, en ese ciclo de vida, creo que es la parte un poco más crítica hasta llevarlo allá, ¿no? Que muchos emprendimientos, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es bastante alta y que no llegan No a esa llegan a etapa esa, de como esa madurez, ¿no? cumbre. Sí, a la cumbre de madurez, que es el objetivo de todo negocio, ¿no? Claro. Entonces, creo que por eso, por una parte, sí tener un producto, ir testeándolo Ujú. en pequeñas pruebas para ver cómo responde el mercado. En muchos casos también, a veces se hace encuestas. Yo sí hice pequeñas encuestas también para que la gente calificara mi contenido en las stories. En las Sí. stories va un poco más ese público que es más leal, que se mete a ver todas tus Sí. historias. Entonces hice pequeña encuesta y ya iba recibiendo feedback de la gente, ¿no? También es bueno recibir ese feedback en los comentarios, tú vas viendo y vas ajustando el producto porque si hay dos formas de ir mejorando. Tú tienes tu producto actual, ir haciéndole mejoras al producto actual para mantenerte vigente en el mercado, lo que hablamos un poquito atrás de Claro. cámara, ¿no? Y sacar también un producto nuevo en caso de que puedas para tener otra línea de ingreso y no mantenerte en esa. Creo que esos también son puntos clave para ir avanzando ahí. Y la parte creativa a la parte digital, a veces no es invertir la rueda. Por ejemplo, ese tipo de infografía gráficos, yo vi que en otros le funcionaba otras páginas afuera, en otros Claro. países, que se dedicaban a esto, todo gráfico de negocio, economía y todo esto, Sí. pero de una manera bien llamativa y Ujú. bien que captaba la atención, ¿no? Entonces, en esta parte, yo, mira, ¿sabes qué? Esto está testeado afuera, vamos a hacer unos pequeños ajustes a Panamá. Entonces, tenemos como esas dos caras, ¿no? La parte Claro. de noticias y la parte de infografía gráficos de una forma que visualmente sea atractiva para la gente, ¿no? Y tratar de ir mejorando, ¿no? Me Entonces, gustó eso, no sí. hay que inventar la Mm, rueda, hay que sí. saber cómo llevarla. Mm. Y hablando precisamente de eso, ¿cómo tú ves el lenguaje financiero, como decíamos antes, es Mm. bastante denso? ¿Y cuál es la misión de medios como el que tú Mm. manejas para traducir las oportunidades de la banca y que el microempresario pueda o sienta que esos beneficios también le pertenecen? Porque a veces las cifras se ven muy altas, el PIB, Mm. el Producto Interno Bruto, que si la economía crece, pero no se entiende cómo se puede crecer y eso le impacta también al microempresario. Esa traducción es importante también. Sí, mira, en muchos casos hay datos que son un poco bastante técnicos, inclusive difícil de buscar. Por ejemplo, hay data que yo he tenido que meterme a buscar un Excel y ese Excel tiene 60 pestañas, Páginas, sí, sí. unificarla y mostrársela a la gente, ¿no? Entonces, creo que esa traducción ayuda bastante a las personas en el día a día, ¿no? A Ujú. eh, ver eso no tanto alejado de una parte tan técnica, sino de esa persona en el día a día, en ese lenguaje de ellos,
traducírselo a que vean cuáles son, o sea, por ejemplo, cómo se está moviendo los datos económicos, cómo se está moviendo la parte de la banca, cómo se está moviendo la parte de fintech. Entonces, toda esa parte financiera, en muchos casos también, nosotros no solamente damos noticias, infografía gráficos, también tenemos una columna que Ujú. tenemos invitados, ¿no? Y Claro. de una forma sencilla, a veces nosotros ciertas noticias son un poco macro general y tenemos esta columna que hay, por ejemplo, tenemos un especialista que ve la parte de educación financiera, está Sí, especializado en esto, y él también hace columnas de una forma bastante sencilla, sencilla. específicamente de educación financiera y cómo la gente puede ver, por ejemplo, los temas de ahorro, tema de presupuesto. Ha escrito bastantes columnas también de una manera sencilla. Por Ujú. ejemplo, él pone ejemplos bastante prácticos. Pedro, en el panameño a pie, y te va explicando todo de una forma sencilla. Entonces, creo que traducir todo eso, tanto a nivel macro, también como a nivel sencillo, Ujú. ayuda a ver la gente de los beneficios. Por ejemplo, en esta columna de educación financiera, Ujú. la gente ve los temas de ahorro, temas de presupuesto y cómo impacta en su día a día y cómo pueden manejarlo. Entonces, creo que es un punto bastante importante esa traducción, ¿no? Robert, en Mm. Panamá estamos liderando en gran medida la parte tecnológica y somos líderes en Centroamérica en gran medida de adopción de la banca digital, Mm. de algunos factores que pueden hacer más fácil la vida de las personas en general en temas digitales, ¿no? Pero el camino hacia la formalidad o a las transacciones, a entender las transacciones, a manejarlas de manera correcta Mm. para para los microempresarios, el panameño de a pie, puede ser un poco complejo. Estamos dándole realmente a los emprendedores, al panameño, herramientas digitales potentes, herramientas que les generen impacto, pero les estamos brindando también el manual para que puedan aprender a usarlas y que eso se convierta en un activo para ellos. Mira, yo creo que ahí hay un reto y una oportunidad en la parte de educación financiera y posterior una inclusión financiera, ¿no? Y bancarización, a su vez, ¿no? Que Incluiría va de... digital también. Ah, ¿cómo? Incluiría también Sí, inclusión digital. inclusión digital. Por ejemplo, un estudio de Telered que compartimos en nuestra web indicaba, creo que era el 46 o 48% de las transacciones todavía se hacen en puntos de venta, todavía se hacen en efectivo. Vemos el Global Findex de Banco Mundial que indicaba un avance, creo que era el 56-52% de los panameños había realizado por lo menos una transacción digital, y vemos el informe de inclusión financiera de Credit Corp, indicaba que alrededor del 49 por ciento de 61% de los panameños contaba con una billetera o una app de los bancos para realizar pagos digitales. Sin embargo, sí veo una oportunidad. Por ejemplo, si vemos ese estudio de Telered, indicaba algo bastante importante. Creo que lo hizo DC Neira, el estudio de Telered, que era un tema cultural que todavía el panameño veía como más beneficio tener efectivo que pasarse a lo digital, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad tanto a nivel de personas como a nivel de negocio hablo de educación financiera y también de comunicación, pues, porque a lo mejor tú que estás en el medio sabes los beneficios que tiene de no tener tu dinero efectivo y utilizarlo. Igual para un emprendedor, esto creo que hay una oportunidad de seguir educando financieramente a las personas para que se incluyan, se bancaricen y se incluyan financieramente digital, ¿no? Porque creo que la penetración de teléfono e internet es bastante alta en Panamá, Ujú. pero vemos todavía que está rezagado en esa parte, ¿no? Entonces sí veo como una oportunidad, un reto de que se siga avanzando en esa educación financiera Ujú. y tanto de los actores como público, también como privado, ¿no? De la forma que cada uno puede aportar y el conocimiento, ¿no? De que sepan los beneficios tanto a nivel de negocio, por ejemplo, ustedes comunican Ujú. todos esos beneficios, ¿no? De una manera bastante sencilla de estar también formalizado, ¿no? Porque por ejemplo, alguien que hace transacciones digitales, no, en efectivo, si se Ujú. pasa a tener una cuenta y posterior a esa cuenta hace transacciones digitales, ya vas creando un historial bancario y Ujú. posterior puede estar, no sé, sujeto a una tarjeta, un préstamo y te vas incluyendo financieramente. Entonces, tanto a nivel de personas como negocio, creo que hay una oportunidad de avanzar en educación financiera que al final ayuda a todos, tanto a la sociedad como a los negocios, ¿no? En general. Entonces creo que ahí está esa oportunidad de seguir avanzando. Una educación financiera y también comunicar de una manera clara y sencilla. Hablando un poco de innovación y banca digital, ¿cuál es
desde lo que ustedes de lo que han visto como medio, plataforma especializada, la tendencia que está como rompiendo las barreras geográficas Mm. para poder lograr que ese ecosistema bancario y financiero pueda impactar realmente al emprendedor en su día a día? Mira, yo veo en la parte de medio de pago donde hay más innovación, vemos veo como dos tendencias marcadas, tanto en Panamá como a nivel regional y global. Hay, bueno, obviamente más tendencias de la banca aquí en Panamá, pero creo que esas dos marcadas para el punto que me indicas. El avance de los pagos digitales, como te había mencionado, el Global Findex Ujú. marcaba creo que unos 51-56% de los panameños que habían hecho un pago digital, ¿no? Ujú. Y si lo comparamos contra el año 2021, vemos esa curva crece creo que a doble dígito entre el 10 y el 19%, como crece bastante. Igual el informe de inclusión financiera de Credit Corp también indicaba, se veía esa curva en esa parte de los pagos digitales, ¿no? Entonces, ahí yo veo una oportunidad de seguir avanzando en esa parte de los pagos digitales. También en la... Hay sistemas de pago en Panamá, pero si vemos a nivel regional el tema de la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir interoperabilidad plena? Por ejemplo, está el caso de Pix en Brasil, con un sistema de pagos instantáneo que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y ha tenido un despegue importante y ha impactado a todos, tanto a las personas como a los negocios, Ujú. que tú vas en Brasil, tú ves y entonces está pequeño negocio con un QR o con tu correo, con tu número telefónico, puedes hacer pagos y entre todas las entidades financieras, no solamente entre bancos, entre una fintech con un banco, Ujú. entre una cooperativa y todos. Es una tendencia regional que se viene dando. Si vemos en Colombia está el caso también de Breve, en Costa Sí. Rica está Simpe, entonces veo esos dos puntos importantes, el avance de los pagos digitales y el avance de la interoperabilidad plena, como se ha dado en Panamá. No es plena, tenemos ciertos actores, como tres actores bien marcados en la Ujú. parte del sistema de pago que tú puedes transaccionar con tu número celular, ¿no? Sí. Entonces vemos uno que está bien fuerte y hay dos que vienen avanzando y bancos que se están uniendo a Ujú. estos sistemas de pago, ¿no? Pero creo que se pudiera avanzar. Lo ideal sería llegar a una interoperabilidad plena, por ejemplo, como está en Brasil, y vemos Claro. cómo está impactado eso, ¿no? Entonces eso impacta tanto a personas como a negocios en su día a día. Entonces creo que ahí hay una oportunidad clara, ¿no? Bastante clara y bastante importante y Ujú, ojalá pues se llegue desde, bueno, desde las instancias ujú, gubernamentales, la parte administrativa gubernamental, pues que lo promuevan y también ujú. la parte privada, ¿no? Para que Sí, esto exacto. facilite el acceso a la bancarización de los pequeños empresarios que lo Ujú. necesitan en gran medida. No, y sí, claro, porque si vemos en Panamá, los pymes y los pequeños empresarios son la mayoría. O sea, Sí. las grandes empresas ocupan un porcentaje muy pequeño dentro del market share total de los negocios, ¿no? Y justamente a eso, a ese comentario Ujú, me voy a adherir, porque Panamá, según información que manejamos, un último informe señala que aproximadamente 75.000 empresas están constituidas, pero el ecosistema informal de emprendedores agrupa por arriba de los 600.000. Entonces, eso ayudaría un poco más quizás a que más empresas, más microempresarios puedan formalizarse este ujú, tipo de soluciones porque tienen acceso ya formal a la banca desde un ecosistema sencillo, un ecosistema simple. ujú. Soluciones pues que también por lo menos aquí estamos apuntando en Microsurfing con la banca, con las transacciones digitales que estamos promoviendo para que sea más fácil el Ujú. acceso a crédito. Sí, ahí te iba a dar un ejemplo. Por ejemplo, gente que está informal, hay una fintech, recuerdo que el CEO daba una conferencia y decía, mira, aunque no esté formalizada, yo las incluyo y ahí Ujú. tú le tienes un tracking de todas las Claro, transacciones que va haciendo. Entonces tú no necesitas que esperar que esté formalizada, que tenga un aviso de operaciones, que esté en la DG registrado en el municipio, sino que informalmente tú le das acceso a esa plataforma para vender digitalmente y hacer cobros. Ya posterior, tú creas un tracking, obviamente no va a ser cobros sumamente altos, sino en porcentaje tú tienes un rango, ¿no? ujú, Y ya después cuando tú ves ese historial, ya le van ofreciendo más productos y ya lo incluyes financieramente, porque tú tienes un récord claro. versus de alguien que está informalmente y tú le pones a que vaya a hacer un aviso de operación y todo esto. Obviamente no se promueve la informalidad, pero sí, si tú incluyes a esas personas informales con un producto digital,
ya posterior lo incluya financieramente y le ofrece más productos, que creo que en el caso de ustedes, no sé Sí, si trabajan de esa forma, ¿no? claro. Se nos está acabando el tiempo Ujú, porque es ujú. cortito en este Relativamente corto. podcast y me voy con una última pregunta. ¿Cuál es la mayor oportunidad que estamos perdiendo como país al no integrar plenamente a los emprendedores, al sector emprendedor en el sistema financiero? Cuando una persona está incluida financieramente en el sistema, tiene beneficios para todos, no solamente para el sector privado, sino para el gobierno y para todos, de incluirlo financieramente, ¿no? Entonces, no perdernos esa oportunidad de, hay todavía un alto volumen de informalidad, de incluirlos formalmente en el sistema financiero. Creo que ahí está la mayor oportunidad, y seguir brindándole beneficios, que al final una persona con producto financiero tiene más beneficios, puede hacer crecer más su negocio, tiene más ingresos, y si esta persona tiene más ingresos, ayuda a su familia, o sea, es una cadena de que Sí. incluirlo financieramente, toda la sociedad en general se ve beneficiado. No solamente esa empresa que le ofrece ese producto a ese microempresario, ¿no? Sino no toda la empresa. Entonces creo que hay una oportunidad de no perder competitividad, y también como sociedad vernos beneficiados de incluir financieramente a este grupo de personas que están informalmente. Robert, ya para finalizar, la información es importante. Conocer la información, conocer los datos, entenderlos para poder procesar eso y como el nombre de nuestro podcast, información, un activo del emprendimiento. Todo esto que hemos hablado, hay mucha gente Ujú. que desconoce que existen estas soluciones, que desconoce que existen estas, digamos, oportunidades que pueden tener para hacer crecer su negocio en 30 segundos, porque ya se nos acabó el Ujú. tiempo, en 30 segundos, ¿cómo puede ser realmente la información desde tu punto de vista como Panama Banking News, como Robert Echeverry, eh, un activo real para hacer crecer un negocio? La tendencia viene marcándose en videos. Si ves, todos los dueños de negocio, la tendencia que viene en redes sociales, ya salen a hacer videos Ellos y mismos. ellos mismos y comunicar su negocio. Entonces creo que la tendencia viene por ahí, y también comunicar de una forma sencilla y creativa que tu comunidad, porque puede ser que comunidades distintas tengan intereses distintos o comportamiento distinto. Entonces ya tú, como vienes viendo el comportamiento de tu comunidad, hacer un contenido eh, que se ajuste a esa comunidad, ¿no? Y puedes tener un alcance a un bajo costo, ¿no? Que eso también te ayuda en tu negocio. O sea, hacer un video en redes sociales, el costo es sumamente bajo. Tienes que tener un celular y acceso a internet. Versus antes, que no había esa posibilidad de hacer ese marketing eh, eh, un poco a bajo costo, ¿no? Entonces Sí. creo que hay una oportunidad, y que le ayuda bastante de tener esa conexión, ese engagement con tu comunidad en tu negocio, y comunicar de una manera sencilla. Y a nivel de información financiera, Mm. económica, lo que proyectas desde tu medio, ¿por qué sería importante también informarse de ese tipo de cosas para manejar el crecimiento del negocio? Sí, ahí en el día a día tú vas viendo cómo se va desempeñando la economía, la tasa de desempleo, o también dónde hay oportunidades, porque nosotros no solamente en noticias, sino publicamos informes que nos comparten. Entonces ahí nosotros vamos compartiendo en el día a día: mira, salió este informe, tiene cierta data que puede beneficiar a tu negocio, ¿no? Entonces creo que sí, vernos en esa parte, no solamente noticias, datos, estadísticas, te da un panorama de cómo se va moviendo la economía, cómo se va moviendo la banca, los negocios, estos informes que salen, que Ujú. a veces no son tanto de banca financiera, sino en general, nosotros también los compartimos. Entonces, vas viendo datos del mercado que te pueden ayudar a tomar decisiones en el día a día de tu negocio, que es importante, ¿no? Ver, no solamente estar en tu negocio, sino ver cómo se va desempeñando el mercado, y con datos que pueden ser relevantes en ciertos aspectos para tomar decisiones en el día a día de tu negocio. Robert, muchísimas gracias por Mm, acompañarnos en este podcast de mm, Microsurfing. Ha sido realmente un mm, placer estar contigo conversando mm, de este tema. Y bueno, hemos tocado varios temas mm. en la medida del desarrollo de Bastante la conversación rápido, sí. bastante rápido, con poco tiempo, Sí. pero creo que tienes Mm, muchísimo que mm, compartirnos. De pronto tendremos mm, otro podcast mm. contigo en el No, no, futuro. muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y no me lo esperaba, y a la orden siempre. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.